Bueno, y continuamos con nuestra agenda de hoy. Seguimos con el tema del blanqueo. Desde la última reunión se han introducido diversas modificaciones, aclaraciones, normas reglamentarias, lo cual nos hace volver sobre el tema con todas estas novedades para poder sistematizarla. Y al final vamos a desarrollar algunos casos prácticos que en realidad surgen de consultas que muchos de ustedes ya han realizado. Así que pasamos a la actualización del tema y me pareció conveniente comenzar con lo que denomino el GPS del blanqueo, es decir, cuál es el proceso, cuál es el camino que nosotros tenemos que seguir a los efectos de este blanqueo. Obviamente, el primer tema que tenemos que preguntarnos es quiénes pueden blanquear. Sabemos que los contribuyentes residentes, los contribuyentes no residentes que lo fueron, también pueden hacerlo, pero también tenemos que ver las exclusiones, que son varias, en su momento ya lo dimos, como también los familiares de los que están excluidos. Todo esto para responder esta primera pregunta, que son quienes pueden blanquear. En segundo lugar, nos preguntamos qué se puede blanquear. En general, estamos hablando de bienes ocultos al 31 de diciembre del 2023. Y acá, como hemos dicho ya varias veces, hacemos una distinción entre los bienes en general, excepto depósito en efectivo, donde tenemos tres etapas, donde tenemos tres alícuotas, 5, 10, 15%, donde tenemos la franquicia de los $100.000, y en otro lugar tenemos los depósitos en efectivo, tanto en el país como en el exterior, que tiene que ser efectuado hasta el 30 de septiembre del 2024. En tercer lugar, nos preguntamos cómo se evalúan los bienes a los efectos de la regularización. Existen normas para la evaluación de bienes en el país y en el exterior, que después tenemos que calcularlo en dólares a los efectos del ingreso del impuesto. Precisamente la pregunta 4 es cómo se determina el impuesto a ingresar, es en dólares, y hay un supuesto especial, excepcional, que va a ser en pesos. ¿Existe un pago adelantado? El blanqueo de bienes, excepto efectivo, tiene esta obligación. Tengamos todo en cuenta el hecho de hacer el pago adelantado, que equivale al 75% del impuesto especial, el cual debe ser hecho dentro de la fecha límite para cada etapa. No juega en esta norma el depósito en efectivo, que no tiene pago adelantado. En sexto lugar, seguimos con este camino del blanqueo. ¿Cómo se procede en el caso de depósito en efectivo hasta $100.000? Ya sabemos, tenemos que hacer un depósito en la cuenta especial hasta el 30 de septiembre. No se ingresa en este caso el pago adelantado, ni hay un impuesto especial. Se puede retirar hasta el 30 de septiembre en los casos expresamente dispuestos, con las inversiones que están previstas, y también con posterioridad a esa fecha, en los mismos casos, sin retención alguna. El paso número 7 sería cómo se procede en el caso de depósito en efectivo de más de $100.000. Acá también tenemos el depósito en la cuenta especial, lo tenemos hasta el 30 de septiembre, tampoco se ingresa pago anticipado y también se puede retirar hasta el 30 de septiembre en los casos que están expresamente dispuestos, y después también sin retención en la medida que se den los casos dispuestos por las vías legales y reglamentarias. El punto octavo, tenemos que tener en cuenta la presentación de la declaración jurada. Esto se debe hacer dentro de los vencimientos respectivos, y además, como novedad de este blanqueo, adjuntar toda la documentación requerida por vía reglamentaria para justificar la titularidad de los bienes y la evaluación de los bienes. Nos preguntamos también cuáles son los beneficios
la no aplicación de presunciones, la liberación de las acciones civiles y los delitos, la liberación de los impuestos omitidos y el bloqueo fiscal. Y también tenemos que tener en cuenta la posibilidad de la detección por parte de la AFIP de los bienes no declarados, en cuyo caso tenemos que ver si esa detección es menor al 10% de los bienes regularizados, en cuyo caso no afecta el blanqueo, no afecta tampoco el bloqueo fiscal, y en el caso que esa detección supera el 10% de los bienes regularizados, tampoco se va a afectar el blanqueo, pero sí se va a afectar el bloqueo fiscal. Este es entonces un poco el GPS como rápido repaso del camino que tenemos que ensayar para recurrir al blanqueo. Y cuando hablamos de blanqueo, hablamos de un esquema básico. Este esquema básico se refiere a la regularización de los bienes, excepto el depósito en efectivo. Sabemos, hay 3 etapas. Estas 3 etapas tienen fecha de adhesión, pago adelantado, la fecha de presentación de declaración jurada, el pago del saldo, las alícuotas que corresponden, que son del 5, el 10 y el 15%, para lo cual siempre hay que aplicarse sobre el excedente de la franquicia del piso, que son $100.000. El otro blanqueo, que es totalmente distinto, es el blanqueo de dinero en efectivo, ya sea en el país o en el exterior, que sea depositado y transferido a la cuenta especial, donde ya hemos dicho tiene una fecha límite, que es el 30 de septiembre, y una mecánica especial a los efectos del uso y destino del mismo. Bueno, y acá vamos a empezar a ver algunas cuestiones que han sido aclaradas últimamente. Vamos a presentar el primer tema, que es el contribuyente, un contribuyente que regulariza en efectivo $90.000. El contribuyente que regulariza $90.000, o cualquier situación que se pueda llegar a generar de depósito en efectivo, tenemos que considerar si ese depósito llega hasta los $100.000 o supera los $100.000. Esta es una aclaración que se ha hecho por vía de un dictamen de la Dirección de Impuestos dependiente del Ministerio de Economía. Si ese depósito se realiza hasta los $100.000, acá no se aplica el impuesto, porque lo que se aplica es la franquicia, dado que ese depósito no excede el monto de la franquicia, que son los $100.000. Pero si ese depósito llegara a superar los $100.000, el impuesto se va a aplicar, en caso de corresponder, sobre el monto total del depósito. ¿Por qué? Porque no se aplica la franquicia de los $100.000, que juega en este caso como un monto exento. Monto exento porque de superarse se debe ingresar el impuesto especial, insisto, de corresponder sobre el total. Respecto de la regularización de otros bienes, o sea, el otro supuesto régimen general del blanqueo, la situación es distinta. Si yo llego a regularizar bienes, excepto efectivo, hasta $100.000, no se aplica el impuesto, porque se aplica la franquicia, que en este caso operaría como una suerte de no imponible. En cambio, si la regularización de otros bienes, excepto efectivo, supera los $100.000, el impuesto se va a aplicar sobre el excedente de los 100.000. Sobre el excedente de los 100.000. Acá sí se descuentan los 100.000, insisto, porque aquí estaría jugando como un no imponible. En resumen, la regularización en efectivo, la franquicia de los 100.000, juega como un monto exento, como un no imponible en la regularización de otros bienes. Y acá nos volvemos con la franquicia de los $100.000 en el caso de la regularización en efectivo.
Si es el depósito hasta los $100.000, no pagamos el impuesto especial, no se paga el pago adelantado, no se hace la retención del 5%, porque como decimos, se aplica esa franquicia. Y si es más de 100.000, se va a aplicar sobre el monto total. En la regularización de hasta $100.000 en efectivo, acá aparece una línea secuencial en el tiempo con el cual pueden pasar distintas situaciones que quisiéramos repasar una vez más. En principio, partimos que la fecha de partida es el 30 de septiembre del 2024, porque esta es la fecha límite para realizar el depósito en la cuenta especial de regularización. Y hay una serie de aspectos que tenemos que tener en cuenta, también que se pueden dar hasta la fecha del 30 de septiembre, o sea, antes del 30 de septiembre. ¿Qué puede pasar en el caso de una transferencia a una cuenta bancaria no especial? En este caso, la regularización no va a ser válida, porque si antes del 30 de septiembre se hace el depósito y se termina retirando por una cuenta bancaria no especial antes del 30 de septiembre, obviamente no se cumplió el requisito de depositarlo y por lo tanto no hay blanqueo. En las otras situaciones que vamos a ver ahora no se paga el impuesto, porque se destina al pago del impuesto especial de regularización o al pago adelantado, porque se transfiere a cuentas especiales de terceros, porque se transfiere a inversiones financieras elegibles, porque se hace respecto de operaciones onerosas documentadas. Todo esto antes del 30 de septiembre no tiene incidencia respecto del impuesto. Obviamente, si el retiro es después del 30 de septiembre, ese retiro tampoco tiene retención del 5%. Ahora vamos a ver la misma secuencia, pero la vamos a ver respecto de los casos de regularización donde se depositan más de $100.000 en efectivo. Siempre tenemos esta fecha del 30 de septiembre. Y hay tres supuestos que se dan, que están establecidos como decisiones que puede hacer el contribuyente, decisiones anteriores aún al 30 de septiembre, en cuyo caso no tienen impacto fiscal y no se retiene el 5% del impuesto especial a través de la entidad bancaria. Esto sería el caso del pago del impuesto especial a regularización o pago adelantado, la transferencia a una cuenta especial de terceros o inversiones financieras elegibles. En todos estos casos hay transferencias a otras cuentas con esos destinos y en la medida que así se dé, entonces no vamos a tener la retención del 5%. Obviamente, si el retiro se hace después del 30 de septiembre y antes del 31 de diciembre del 2025, acá sí vamos a tener una retención del 5%. En lo que hace a las cuentas de regularización, vamos a insistir con lo siguiente. Tenemos que abrir la cuenta especial de regularización, lo cual en muchos bancos funciona de forma muy fluida, online. Ahí se realiza el depósito y después necesitamos inclusive una cuenta comitente especial en los casos en que haya inversiones de aquellas que están autorizadas por vía legal y reglamentaria. El depósito, tal cual estamos indicando acá, hay que hacerlo en efectivo, es decir, si acá se hace en dólares, si los dólares están en caja de seguridad, se saca el efectivo, se deposita en efectivo en esa cuenta especial, o también se puede hacer por transferencia bancaria. En el caso que esta transferencia provenga de una cuenta del exterior, únicamente está prevista esa posibilidad
desde cuentas propias del contribuyente. Y ahí entonces el contribuyente después tiene la posibilidad, a través de la cuenta comitente especial, de recurrir a los instrumentos financieros elegibles o aún a las inversiones en emprendimientos financieros. Ya inmobiliarios, ya hemos señalado en otra oportunidad los instrumentos financieros elegibles. Acá lo volvemos a reproducir para quien quiera repasar. Esto está establecido por el Ministerio de Economía en su resolución 590. Y aparece en el reciente decreto 773 una novedad respecto del blanqueo de obras en construcción. Novedad, digo, porque como ya en una oportunidad hemos señalado, no estaba este tipo de blanqueo expresamente previsto y por lo tanto ahora por vía reglamentaria se incorpora la posibilidad. Nosotros tenemos la posibilidad de blanquear los inmuebles, inmuebles en el país, inmuebles en el exterior, no declarados, ya esto lo comentamos, pero de lo que estamos hablando ahora es del blanqueo de obras en construcción. Por eso dice el decreto que cuando la ley se refiere al blanqueo de inmuebles, tanto en el país como en el exterior, este blanqueo comprende las obras en construcción, cualquiera sea su grado de avance o mejoras. Quiere decir que aquel que ha hecho una obra, esta obra se terminó antes del 31 de diciembre del 2023, o aún estando en proceso, este contribuyente que no declaró esa obra tiene la posibilidad ahora de regularizarla por el blanqueo. El otro tema que también ha sido clarificado es el tema de los familiares a cargo a los efectos del cómputo de la franquicia de los $100.000, tema este que también en las reuniones anteriores venimos hablando, porque ahora se precisa en este decreto el concepto de parientes a cargo que ya había establecido la reglamentación de la administración tributaria. Y en este sentido, dice que parientes a cargo son aquellos a los que el contribuyente que regulariza sostiene, y este sostenimiento puede ser total o parcial desde el punto de vista económico, pero esto sea en la medida que sus ingresos totales anuales para el periodo fiscal 2023 no sean superiores a los 453.000 pesos y monedas. Con lo cual acá tenemos una nueva definición acerca de los que son parientes a cargo. El decreto también viene a solucionar un error que tenía la disposición legal en materia de referencia normativa, y nos referimos a los montos consumidos que están liberados por la ley tapón o por el bloqueo fiscal. Estos montos consumidos hasta el periodo fiscal 2024 que quedan liberados, y por un error la norma decía que quedaban liberados por el artículo 34C de la ley, que son los impuestos omitidos, cuando se aclara que en realidad no es por el 34C, sino por el 34D, que es el bloqueo fiscal. Esto es importante considerarlo por lo que hemos dicho antes de la posibilidad de detección de bienes por parte de la autoridad fiscal, donde en el caso de superar el 10% de los bienes regularizados se cae el bloqueo y por lo tanto se cae también este beneficio de la liberación de los consumidos. Y otra novedad que nos trae el decreto 773 son los supuestos de liberaciones en caso de discusión. Esta discusión, que es la discusión entre el contribuyente y el fisco, discusión administrativa, contenciosa administrativa, judicial, en lo que hace al penal tributario, cambiario o aduanero. Tengamos en cuenta que el primer renglón de la discusión habla de la discusión administrativa. Por lo tanto, para que se dé la discusión administrativa,
estamos en el procedimiento de determinación de oficio. Y para esto se requiere como punto inicial la vista de las actuaciones administrativas y ahí comienza entonces la discusión administrativa. Bueno, la novedad que tiene este decreto, que aún en los casos de discusión administrativa, contenciosa administrativa y judicial, van a jugar los beneficios de las liberaciones que tiene el blanqueo, tanto lo que hace al bloqueo fiscal como lo que hace a los impuestos omitidos. Esta norma que legalmente no estaba previsto porque solamente la discusión administrativa, contenciosa administrativa o judicial estaba previsto para la moratoria, pero no para el blanqueo, ahora por vía reglamentaria se incorpora, obviamente a favor de los contribuyentes, y también en estos casos, si el contribuyente blanquea, va a tener este tipo de beneficios, con lo cual es una modificación importante. Pero juntamente con esto aparece otra modificación, esta es en contra del contribuyente, referido a las facturas apócrifas. Y en el caso de facturas apócrifas, lo que establece la reglamentación, que en los casos que vimos antes, o sea, en los casos de discusión administrativa, contenciosa administrativa, judicial, en los ámbitos penal tributario, cambiario y aduanero, no se van a encontrar alcanzados por la liberación. Acá nos referimos al bloqueo fiscal y a los impuestos omitidos, tres supuestos, que sería el impuesto a las ganancias, en lo que hace al gasto computado en el balance impositivo, el impuesto a las salidas no documentadas y el IVA del crédito fiscal, en la medida que estos tres conceptos provengan de facturas apócrifas. Y acá se intenta cerrar la discusión que hemos dicho que existía varias veces con las distintas interpretaciones al respecto. Desde nuestro punto de vista, existe acá un claro exceso reglamentario que ha incidido el decreto 773, porque a través de este decreto se intenta quitar un derecho, un beneficio que tenían los contribuyentes, habida cuenta que en la norma legal no estaba prevista esta exclusión. Y al no estar prevista esta exclusión, como recordamos varias veces, la doctrina de la Corte había señalado que de no estar prevista la exclusión, el blanqueo funcionaba para todo tipo de omisión en el IVA, y todo tipo de omisión es tanto el débito fiscal como el crédito fiscal. Aquí, desde nuestro punto de vista, hay un abierto exceso legal que se ha cometido y, por supuesto, acá los contribuyentes tendrán que tomar una decisión sobre lo que hacen. Pero el tema tiene una secuela adicional, y la secuela adicional dice que esto va a jugar en la medida que se dé lo dispuesto en el párrafo anterior, o sea, las liberaciones de las obligaciones de discusión administrativa, contenciosa administrativa, judicial, etcétera, con lo cual viene un nuevo planteo. Y el nuevo planteo es: ¿qué pasa si el contribuyente se encuentra bajo fiscalización? Si el contribuyente se encuentra bajo fiscalización, que no es discusión administrativa, donde no estaría jugando esta exclusión y de donde en ese caso sí sería posible la regularización de facturas apócrifas, obviamente en un sinsentido total que ha quedado la norma en sí luego de estas aclaraciones. La AFIP termina con nuevas aclaraciones a través de la resolución 5561, y vamos entonces a ver qué es lo que dice la Administración Tributaria. Respecto de la situación del monotributista que blanquea, acá se reitera por parte de la Administración Tributaria la vieja posición que conocíamos en blanqueos anteriores, en el sentido que la tenencia declarada voluntariamente en el blanqueo por el monotributista no deberá ser tenida en cuenta como antecedente a fin de su exclusión o recategorización
en el monotributo respecto de periodos anteriores a la declaración. Criterio que históricamente sostenía la administración tributaria, con lo cual el monotributista, si desea blanquear, lo puede hacer y esto no va a afectar su situación, su categorización en el monotributo. Se perfeccionan algunas normas respecto de los requisitos para acreditar la titularidad y la evaluación de los inmuebles, ya sea en el país o en el exterior. Aquí se requiere entonces la escritura traslativa de dominio, en su defecto el boleto de compraventa con posesión u otro compromiso similar con certificación notarial, de manera que surja inequívocamente que la posesión era al 31 de diciembre del 2023. Y además, a los efectos de la evaluación, se requiere la boleta o el reflejo de pantalla o la constancia web emitida por las respectivas administraciones tributarias, de las cuales surja la evaluación fiscal a los efectos del pago del impuesto inmobiliario o tributos similares. Respecto de las obras en construcción, y aquí viene lo nuevo, porque esto es lo que dijimos que está establecido por vía reglamentaria, se requiere primero la acreditación, la titularidad del inmueble de la obra en construcción o sobre la cual se realizaron las mejoras a declarar, en cuyo caso son los criterios que vimos antes para la titularidad de los inmuebles. Pero el punto central es cómo se acredita la evaluación de la obra, la construcción de las mejoras. En primer lugar, con facturas o documentos equivalentes que respalden las sumas invertidas desde la fecha de inversión. Rara vez se va a poder hacer esto porque normalmente en este tipo de inversiones no se guarda la factura, es más, no existieron las facturas nunca, con lo cual este elemento difícilmente se puede dar. Por eso dice la reglamentación de la FI. Y aquí vendría la forma de reemplazarlo, con un informe técnico confeccionado por un profesional idóneo en la materia que certifique la valoración de dichas mejoras. Él va a tener que decir las mejoras que se introdujeron y cuál es la evaluación o grado de avance de la obra o el contrato de locación de obra si existiera o cualquier otro medio fehaciente que acredite la evaluación de la mejora. Pero tenemos que probar de alguna manera que existió esa mejora y tenemos que probar cuál es la evaluación, que nunca puede ser inferior al valor mínimo tal cual establece la ley. En el resto de los bienes, incluidos los bienes de cambio en proceso de producción y terminados, también acá se habla de presentación de facturas o documento equivalente. Si lo que el contribuyente está declarando es una diferencia de stock, ese stock ha sido una compra negra, obviamente no va a tener ni la factura ni ningún documento equivalente, con lo cual deberá valerse de algún contrato o de cualquier otro medio fehaciente que acredite la titularidad, en cuyo caso debe indicar la descripción y cantidad de los bienes con la acreditación también de la evaluación a través de cualquier medio. Por ejemplo, la póliza de compañías de seguro, los sitios web de compraventa de bienes o evaluaciones realizados por profesionales expertos. Este punto es el que ha comentado Juan Carlos en su momento, que son los sujetos que no se encuentren obligados a confeccionar estados contables, por lo cual los vamos a saltear. Y después tenemos como otra nueva norma del mes anterior el registro de los proyectos inmobiliarios, porque aquí debe informarse los proyectos inmobiliarios, el registro de proyectos inmobiliarios REPI, esto lo conocemos por el blanqueo que tuvimos anterior. Dispone la norma quiénes son los sujetos que están obligados a hacerlo, que son los inversores directos, los desarrolladores, los constructores, los vehículos de inversión de los proyectos inmobiliarios o los contratistas de contratos de locación de obra. Aquí aparecen entonces todos los aspectos que quedan comprendidos en el registro. La resolución de la CNB
respecto de los fondos comunes de inversión y los requisitos que deben tener a los efectos de justamente la inscripción en el REPI. Todo esto es importante tenerlo porque justamente para poder hacer este tipo de blanqueo se requiere la identificación o la referencia a ellos. Por eso, en la forma de identificación de los proyectos, la norma habla del perfil que pueden tener, que es desarrollador, constructor, inversor, vehículo de inversión y contratista, y el sistema que genera justamente con la posibilidad de que aquel contribuyente que ya estaba inscrito pueda, en el blanqueo anterior, pueda ahora modificar sus datos. De tal manera, todo esto que los sujetos que vienen a regularizar dineros en efectivo y que van a optar por algunas de las inversiones en los proyectos inmobiliarios, justamente van a tener que hacer esta referencia a los efectos de poder regularizar los mismos. Vamos a considerar ahora rápidamente lo que está pasando con las provincias, porque ya hemos dicho que la ley invitaba a las provincias a dictar normas similares, algunas de las cuales lo dictaron, otros no. Ejemplos de las que no es Neuquén con la ley 3450, porque esta ley establece un régimen provincial de regularización de activos. Debe el contribuyente acogerse al régimen provincial, presentando los antecedentes, las formalidades, pero tiene que abonar un impuesto especial en Neuquén, con lo cual se lo va a liberar del impuesto a los ingresos brutos, de los intereses, las multas, las acciones civiles y penales. Dice la ley entonces de qué manera se van a asignar los bienes blanqueados por la ley nacional como ingresos omitidos en Neuquén. Entonces dice, respecto de los contribuyentes directos de Neuquén se le va a adjudicar el 100%. Y respecto de los contribuyentes que están en régimen multilateral, por un coeficiente unificado que va a surgir de la última declaración jurada, el CM05, vencida la fecha de acogimiento a la provincia de Neuquén. Y aquí viene lo interesante, el impuesto especial. Tiene un impuesto especial que se va a aplicar por las mismas etapas que tiene el blanqueo y ahí aparecen las alícuotas del impuesto especial. Se libera de ingresos brutos, pero va a ingresar el impuesto especial del 0,75, 1%, 1,25 en la provincia de Neuquén. En el caso de impuesto de sellos en Neuquén, los instrumentos exteriorizados como consecuencia del blanqueo quedan sujetos a la alícuota del 50% de lo que hubiera correspondido pagar. En el caso de regímenes de recaudación, no se va a aplicar sobre las cuentas especiales y se establece además que en el caso de la pérdida de beneficios de la ley nacional también provocará la pérdida automática de la totalidad de los beneficios en esa provincia. El caso de Córdoba es el caso absolutamente opuesto. Se aprueba la adición al blanqueo, se exime del impuesto a los ingresos brutos por los periodos no prescriptos al 31 de diciembre del 2023, se pone a disposición, hay que poner a disposición de la autoridad tributaria los antecedentes y formalidades del blanqueo nacional cuando esto sea exigido por la provincia de Córdoba, liberación de todas las acciones y no hay ningún impuesto especial, o sea, Córdoba se ha alineado en el buen sentido. Por supuesto que en el caso de discusión existen argumentos para impedir a las provincias establecer el impuesto a los ingresos brutos sobre los bienes regularizados. Primero, según la ley, hay una inexistencia o una imposibilidad de aplicar incrementos patrimoniales no justificados.
Quiere decir, si realmente ese patrimonio, incremento patrimonial no justificado no existe, no habría posibilidad para la provincia, desde este punto de vista, de considerar que sí existe para después sobre eso generar los ingresos correspondientes. Por otra parte, es un tributo, el blanqueo, que ha sido coparticipado por las provincias. De ahí que la provincia no podría llegar a cobrar otro impuesto especial como lo ha previsto Neuquén. Y después aplicando la doctrina inveterada de la Corte en el sentido de la imposibilidad de las provincias y los municipios de gravar bienes vinculados a políticas económicas nacionales, o el tema de la interferencia con las políticas nacionales sería otro de los argumentos que podemos utilizar. Medio nos hemos ido de tiempo, pero quiero cerrar con algunos casos prácticos. Acá planteamos el caso del depósito de $100.000 en efectivo el día 12 de septiembre, que se retira en la cuenta particular el 27 de septiembre. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En definitiva, no ha habido ningún blanqueo, porque si se hizo ese depósito, se retiró al 30 de septiembre, no hay absolutamente nada, obviamente no quedó acogido a ningún tipo de blanqueo y no tiene ningún tipo de beneficio. En segundo lugar, en uno de los temas que siempre se pregunta, ¿qué pasa si el depósito en efectivo es de $120.000, o sea, superó los 100.000 y la regularización de bienes 150.000? Entonces nosotros decimos, por el depósito en efectivo no se va a aplicar la franquicia de 100.000 porque los 120 lo excede. Por lo tanto, va a corresponder ingresar la alícuota del 5% en caso de corresponder, y lo va a hacer sobre el total del depósito. En el caso de la regularización de otros bienes, o sea, no depósito en efectivo, 150.000, se resta la franquicia de 100.000 y el impuesto especial se va a calcular sobre la diferencia, que van a ser los 50.000. En este tercer ejemplo tenemos, se aplica un depósito en efectivo de 80.000 el día 11 de septiembre y de 50.000 el 26 de septiembre. Quiere decir que antes del 30 de septiembre el depósito fue de 130.000. Al ser superior a 100.000, corresponde efectuar la retención del 5% en caso de corresponder, porque decimos en caso de corresponder porque podría haber otras de las situaciones previstas por la ley que no lleva imposición alguna. Acá hay un caso donde un accionista de una sociedad anónima regulariza $100.000 mediante un depósito en efectivo. Y entonces decimos, ¿qué efectos tiene sobre la sociedad anónima y sobre otras dos sociedades anónimas de las cuales es accionista? Caso que no quedó totalmente previsto en la ley, porque lo que sí prevé la ley es que la regularización efectuada por el accionista se va a aplicar también para la sociedad anónima, quien va a usufructuar los beneficios del blanqueo como si ella lo hubiese hecho. Y acá le diría con una ventaja adicional. En el caso que alguna provincia intente cobrar el impuesto, no lo va a poder hacer porque en realidad no blanqueó la sociedad, sino blanqueó un accionista. El otro tema es el que no está resuelto, porque aquí el efecto irradia sobre las sociedades de la cual participa, pero en este caso son tres las sociedades y nada está dicho al respecto por la norma legal. Decimos que un contribuyente registra inconsistencia en los últimos 3 años respecto a la diferencia entre los depósitos y los ingresos declarados, y acá decimos nosotros que si se cumplan los requisitos legales se va a aplicar el bloqueo y por lo tanto quedan liberados tales situaciones. Por supuesto, para esto se requiere el darse los requisitos establecidos por la ley.
Un contribuyente, que es una sociedad anónima, ha computado en su balance impositivo gastos improcedentes por corresponder a uso personal de un accionista. Decimos que acá puede regularizar por el blanqueo en función de esos tipos de deducciones. Un contribuyente que se dedica a la compra y refacción del inmueble para su venta posterior no ha ingresado impuesto alguno por tal actividad. Pero decimos que al 31 de diciembre del 2023 tiene un inmueble que se encuentra refaccionando y una suma de dinero que es la resultante de tales operaciones. En este caso, puede regularizar a través del blanqueo, va a declarar el inmueble, va a declarar la suma en efectivo y libera todo lo anterior. O sea, una ventaja muy importante. Un contribuyente tiene una cuenta bancaria en el exterior sin declarar. En esa misma cuenta hizo un depósito importante, que tampoco declaró, en el mes de mayo del 2024, o sea, fuera del blanqueo. Entonces decimos, puede regularizar por el blanqueo, pero puede regularizar el saldo de la cuenta bancaria al exterior al 31 de diciembre del 2023. Pero el depósito del 2024 obviamente no quedó regularizado, ni se puede regularizar ni por el blanqueo ni por la moratoria, y por lo tanto esto debe ser regularizado fuera de ello. Un contribuyente que adquiere en el mes de mayo del 2024 un inmueble sin declarar, con efectivo en dólares que tenía en su caja de seguridad, bueno, acá no puede regularizar por el blanqueo, pues el inmueble no se encontraba en su propiedad al 31 de diciembre del 2023. Un contribuyente que tiene un lote de terreno en un country debidamente declarado, ahora piensa construir una casa sobre tal inmueble, nos preguntamos, ¿puede utilizar el blanqueo? Sí, puede hacerlo. Puede depositar una suma de dinero equivalente a la inversión a realizar y con posterioridad destinarlo a la construcción, declarando, como hemos visto, al contratista de obra. Una sociedad desea regularizar dinero en efectivo, pero al no contar con él solicita un préstamo bancario que se acredita en su cuenta corriente. Y ahí extrae los fondos para el depósito en la cuenta especial antes del 30 de septiembre. Y a partir del 1 de octubre retira los fondos y cancela la deuda bancaria. Un caso que desde nuestro punto de vista implica aplicar el criterio de la realidad económica, porque más allá de cumplirse objetivamente con el requisito del depósito de dinero en efectivo, la realidad económica estaría indicada que el dinero fue recibido con posterioridad al 31 de diciembre, con lo cual no se cumplimenta el requisito legal de la existencia al 31 de diciembre del 2023. Y un caso similar en una persona que adquiere un inmueble en el mes de junio del 2024 con dólares no declarados que tenía en su caja de seguridad, que pide un préstamo, deposita dólares en la cuenta especial de regularización, luego los retira, cancela el préstamo y de esta forma, la pregunta sería, quedaría acreditado que los dólares estaban en poder al 31 de diciembre. Acá también concluimos que no se cumple la condición del dinero en existencia al 31 de diciembre y por lo tanto no se considera regularizado el inmueble. Un matrimonio tiene una cuenta bancaria en el exterior sin declarar con un saldo al 31 de diciembre del 2023 por $200.000. Como la esposa no está a su cargo, la idea es que cada uno regularice 100.000. Sin embargo, en el año 2024 retiraron 100.000 de la cuenta. La idea del matrimonio es regularizar la cuenta transfiriendo los fondos del país. Obviamente esto no se puede regularizar, no se puede transferir el saldo de la cuenta porque era inexistente, ya no está más ese dinero, por lo tanto podría hacerse solamente por los $100.000. El contribuyente que adquiere con anterioridad al 31 de diciembre del 2023 un lote sobre el cual construye una vivienda, se valoriza impositivamente a un valor muy inferior al real, puede blanquear la diferencia
puede blanquear la diferencia regularizando los importes de las obras o mejoras no declaradas. Y un accionista que ha hecho un préstamo a la sociedad antes del 31 de diciembre del 2023 no lo declaró, la sociedad cierra su ejercicio el 30 de junio del 2023, pregunta si lo puede regularizar. Sí, el accionista puede regularizar el crédito tal cual está contemplado en la norma legal. Bueno, vamos a cerrar con, hay unas cuantas preguntas sobre el tema blanqueo. Y la primera pregunta está vinculado a un caso de exclusión del blanqueo, que es la que está previsto por el artículo 41H, que es la exclusión para aquellos que han cobrado planes sociales. Esto es, los que lo han cobrado en los últimos años, con la excepción de la asistencia al COVID. La pregunta es cuál es nuestra posición al respecto. Bueno, acá la ley es muy clara. La ley está estableciendo que aquellos que han percibido este tipo de planes no van a poder entrar en el blanqueo y han quedado expresamente excluidos, insisto, excepto en la parte que le corresponda a la asistencia que pudieron haber recibido del COVID. En segundo lugar, nos preguntan la situación de un contribuyente. Este contribuyente tiene un inmueble. El inmueble está declarado, pero no se declararon los alquileres. La posición que tiene el contribuyente es que blanquearía dólares, y al blanquear dólares, si con esto queda liberado el impuesto omitido como consecuencia de no haber regularizado o declarado los alquileres. Bueno, esto efectivamente es así. Y por otra parte, no establece la ley ningún principio de proporcionalidad entre el monto que se blanquee y la liberación del impuesto que le corresponde por no haber declarado los alquileres. Es una de las tantas aplicaciones que tiene el bloqueo fiscal. Hay varias preguntas que están, y vamos ahora a consolidarlas todas, que están vinculados a situaciones donde hay aportes al fideicomiso. Estos son en pesos, son en dólares, donde están involucrados los boletos de compraventa de inmuebles y los pagos posteriores. Bueno, acá tenemos que hacer una primera distinción, porque si el aporte al fideicomiso fue en dólares, en su momento se tuvo que haber hecho ya la conversión a pesos y todos quedarían hechos en pesos, y la evaluación en todos estos casos es en moneda histórica, o sea, por los valores que fueron incorporados. De todas maneras, hay dos escenarios que tendríamos que separar perfectamente bien. Uno sería aquellos aportes a fideicomisos que generan el derecho con posterioridad a recibir una unidad inmobiliaria. En ese caso, estarían jugando los aportes, como hemos dicho, la sumatoria expresados en valores históricos. Pero en segundo lugar, podría caber otra situación totalmente distinta, que es el aporte al fideicomiso, que en definitiva termina con la celebración de un boleto, con la posesión o no y los pagos posteriores, en cuyo caso aquí estarían jugando ya no las normas del fideicomiso, sino estarían jugando las normas del inmueble, y entonces esto podría ser regularizado en la medida que tengamos el boleto y la posesión con anterioridad al 31 de diciembre del 2023. Hay otra consulta que se refiere a un inmueble que fue vendido hace años, en el año 2012, en $70.000, no fue declarado el inmueble ni la venta, y con ese valor, con los $70.000, se termina comprando un terreno en el año 2024. La pregunta es si se blanquea la escritura. Bueno, obviamente que no se puede blanquear la escritura. Lo que hay que blanquear es el dinero que había quedado en posesión del contribuyente
derivado de la venta del inmueble, o sea, los 70.000 dólares. Bueno, no, perdón, no se puede hacer nada, porque estos son los casos que ya hemos considerado en varias ocasiones. En realidad, ni se puede blanquear los dólares porque ya no existen más, ni se puede blanquear el terreno porque no estaban al 31 de diciembre. Este tema que ya se ha planteado con anterioridad. Nos preguntan una situación donde se ajusta el IVA y el impuesto a las ganancias en una fiscalización. El contribuyente no conforma el ajuste de los inspectores y nos preguntan si esto entra en moratoria o en blanqueo. Bueno, depende del ajuste. Si el ajuste que se está discutiendo está vinculado a determinados principios que pueden dar origen al blanqueo, ejemplo, un incremento patrimonial no justificado, esto puede entrar por el blanqueo. En cambio, si entramos en una discusión de un ajuste técnico, esto entra por moratoria. O sea que en cada caso tenemos que ver cuál es el concepto del ajuste de la inspección. Nos pregunta en este caso, un militar PEP que pasa a retiro el 1 de agosto del 2024, tiene hijos monotributistas, los hijos son los que quieren blanquear, porque como monotributistas hicieron facturas que superaron los límites de los ingresos establecidos en las respectivas categorías. Bueno, varias consideraciones para esta pregunta. Primero, el tema del militar PEP, el PEP no tiene nada que ver acá. El tema es que queda excluido por ser militar, diríamos nosotros, integrante de las Fuerzas Armadas, en la medida que el puesto que haya tenido era coronel en adelante, porque si fuera militar, coronel para abajo, no queda excluido. Así que este sería un primer tema. El tema que pasa a retiro al 1/8 del 2024 tampoco tiene ninguna importancia, porque en la medida que él tenía ese puesto de coronel o similar o superior, él estaba excluido y por más que con posterioridad le hayan dado de baja, obviamente quedó excluido. Por lo tanto, los hijos monotributistas también quedan excluidos. Pero por otra parte, tampoco podían haber entrado los hijos monotributistas si no tuvieran el padre militar, por la razón que ese hecho, el de haber facturado superando los límites de los ingresos, es un tema que implica entrar por la moratoria y no por el blanqueo. Un contribuyente que dice que tiene un plazo fijo UVA al 31 de diciembre del 2023, no lo tiene declarado, obviamente es un caso de blanqueo. Nos preguntan si el constructor o desarrollador inmobiliario, cuando recibe los fondos blanqueados del contribuyente que blanquea, si a su vez tiene que tener una cuenta especial de regularización. Obviamente que no, porque el constructor o desarrollador no está blanqueando. Él tiene una cuenta común, va a tener el CBU va a tener que ser informado por el contribuyente, la FIP lo va a cruzar y de la cuenta especial va a ir la transferencia al CBU para hacer este aporte. Nos preguntan en esta operación lo siguiente: se compra un auto, esto es antes del 31 de diciembre del 2023. Se abona totalmente antes del 31 de diciembre del 2023 y se factura con anterioridad al 31 de diciembre del 2023. Pero la entrega del auto se hace en el año 2024. Entonces nos preguntan si la regularización acá es vía crédito o vía auto. Obviamente es un crédito porque el auto recién se entregó en el 2024, por lo tanto no tenía posesión del auto al 31 de diciembre del 2023. Hay otra pregunta que dice, se declaró un terreno, pero no las mejoras que terminaron al 31 de diciembre del 2023. ¿Cómo se regulariza? Bueno, esto lo hemos dicho, se regulariza como una obra en construcción, en este caso ya terminada
al 31 de diciembre del 2023, debiendo demostrar a través de un dictamen correspondiente cuáles son las obras que se realizaron y cuál es la evaluación de la misma. Hay una pregunta que dice, ¿hay derechos de cesión de terrenos y de obra y construcción, pero por un problema legal no se puede escriturar? No hay una partida inmobiliaria, ¿cómo se puede regularizar en esta situación? Bueno, estamos interpretando que es el contribuyente que ha recibido a través de ese derecho de cesión un inmueble que no se puede escriturar tal cual se dice por razones legales. Acá tenemos que ver entonces cómo está instrumentado el documento jurídico, que puede haber dos cosas. O se puede instrumentar directamente un derecho, en cuyo caso habría un crédito para regularizar, o a través del derecho se genera la traslación con el boleto y posesión, en cuyo caso hay que blanquear el inmueble. Nos preguntan en el caso de un inmueble en el exterior, que si es suficiente el blanqueo con la escritura y la tasación. Pero en principio es suficiente, pero recordemos que estos documentos tienen que estar traducidos al español y debidamente apostillados. Y después nos pregunta si ese inmueble se vende en el año 2024, obviamente no tiene ningún problema porque ya fue blanqueado con anterioridad. Hay otra pregunta que nos dicen, ¿qué ocurre con el SICREV en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires con un contribuyente que deposita dinero en efectivo en la cuenta CERA? Bueno, acá como hemos señalado, ni Capital Federal ni provincia aún ha dictado las normas correspondientes. Hemos visto ya cómo lo dictó Córdoba y lo dictó Neuquén, donde ahí, bueno, se establece cuál es la situación del SICREV, pero lamentablemente en la medida que esto no tenga ninguna norma legal es posible que se efectúe este tipo de apropiación correspondiente. Hay otra pregunta que nos dicen, hay una fiscalización, en la fiscalización se determinó un consumido insuficiente, que está reclamando la inspectora un ajuste y la presentación rectificativa. Bueno, acá recordamos que la salida que tiene el contribuyente es entrar en la moratoria, aplicar la ley tapón, con esto regularizar el consumido, y también acá recordamos una vez más que no hay razón de proporcionalidad entre lo que se blanquea y la liberación del consumido. El caso que viene ahora es un inmueble en el país, un contribuyente que tiene dos cosas para regularizar, un inmueble en el país por un lado y una cuenta broker en el exterior. Los dos tienen un valor que no excede los $100.000, entonces nos preguntan si la regularización se puede hacer en cualquier momento y sin pagar ningún impuesto, efectivamente, porque la sumatoria de ambos no alcanza a los $100.000. Nos preguntan respecto de un blanqueo de un lote en un country donde no tenemos partida inmobiliaria ni tenemos valuación inmobiliaria. Bueno, acá el blanqueo hay que hacerlo, y para la evaluación tenemos que tener la evaluación del profesional idóneo. Y por último, nos preguntan una cuenta bancaria en el exterior, si para la demostración del blanqueo de la cuenta bancaria en el exterior es suficiente el resumen bancario. Es suficiente en la medida que lo tengamos traducido y apostillado. Y después hay otra pregunta similar, que es una cuenta bancaria en España, donde nos dice que el Banco Español no otorga el resumen bancario, sino solamente un certificado con saldo al 31 de diciembre. Bueno, esto es suficiente, obviamente no necesita traducción porque es un banco
español, y yo diría que, dado que tenemos ese extracto bancario, el elemento que se puede aportar sería la cuenta, el extracto o el resumen bancario proveniente del home banking, porque una cosa que no se lo entregue el banco, pero otra cosa que lo tenga en su posición, cosa que lo puede sacar el home banking y con esto termina acreditando el resumen de la cuenta bancaria.